Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de diseño gráfico vectorial con Inkscape. En este caso estamos en el subtema número 3 de formas complejas, donde estamos viendo y estamos aprendiendo y comprendiendo la serie de herramientas que nos van a llevar a manipular esta aplicación de tal manera que ya nos va a permitir hacer figuras más complejas, figuras que nosotros deseamos hacer con nuestros diseños. Para eso vamos a tener el tema en las diferentes formas que nosotros podemos utilizar de las herramientas que tenemos en la sección de trazo, lo cual son las operaciones booleanas, las herramientas de unión, diferencia, intersección, exclusión, división y cortar trazo. Estas son las herramientas que vamos a ver. Las herramientas de combinar y descombinar, las herramientas de agrupar y desagrupar para poder ya tener todas las herramientas para poder entrar a nuestro primer tutorial, en el cual vamos a ir paso a paso creando unos personajes que nos van a permitir aprender todas las herramientas o la mayoría de las herramientas. Vamos a combinarlas para poder lograr estos personajes que queremos hacer, como cualquier otra cosa que nosotros deseemos más adelante hacer, como logotipos, diseños, personajes, etcétera, etcétera. Y bueno, para ese caso se darán cuenta que aquí ya tengo algo preparado, que sería algo muy sencillo, realmente no tiene mucha complejidad, así que tú me puedes seguir simplemente creando un cuadrado y creando un elipse para que nosotros vayamos viendo el resultado de estas acciones. Ahora, en este caso, aquí podemos ver los diferentes resultados. Vamos a ver cómo se logran estos diferentes resultados con esta herramienta de operaciones booleanas. Muy bien, para esta primera operación booleana, la cual va a ser la operación booleana de unión, esta herramienta nos va a permitir unir dos o más objetos. Ahora, aquí hay que aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, si nos damos cuenta, nosotros al tomar estas dos figuras, simplemente seleccionarlas y aplicar la opción de unión, de esta manera, que si nos damos cuenta, nos la podemos aplicar también con control plus plus o control más más, nos aplica la herramienta y la unión de nuestra figura. Si se dan cuenta, queda exactamente igual que el ejemplo que tenemos aquí arriba, donde ahora si nosotros tomamos la herramienta de editar nodos, podemos ver que es una sola figura unida. Para empezar, hay varias características que nosotros notaremos al crear esta unión. Primero que nada, las características de los objetos la pierde por completo. ¿Qué significa? Que ya el rectángulo ya no es rectángulo y el elipse ya no es elipse. Simplemente son figuras de trazos, como las que nosotros podríamos lograr con la herramienta de curva Bézier. O sea, son trazos, ya sea con curvas o con líneas rectas, y nodos manipulables, como lo que estamos viendo aquí. Ahora, esa es una de las características. La otra es que toma un color. Pero ¿cómo saber qué color es el que toma? Bueno, para esto es sencillo. Si yo me voy a Control Z para volver a tener las figuras con sus características, bueno, simplemente lo que vamos a notar es que el color que hereda es el color de la figura que fue creado primero. Y como nosotros sabemos que la primer figura que fue creada es de las que están abajo, o sea, las que están de la parte de abajo de nuestras figuras, bueno, entonces la herencia de color será de la figura que esté primero, y luego la que va a ser la unión, que sería la segunda, va a heredar el color de la primera. Esto lo podemos notar de esa manera porque aquí el color verde es en la figura que está abajo, que es la primaria, y esta sería la figura secundaria. Si yo muevo el elipse hacia la parte de abajo, simplemente un nivel, entonces tomamos los dos objetos y aplicamos de nuevo las opciones de control plus plus. Entonces notaremos que ahora el color que heredó la figura es el color que estaba en la parte de abajo, o sea, el objeto primario, el que estaba en la parte de abajo, y el de arriba fue simplemente fusionado y heredó lo que es el color. Entonces aquí, dependiendo de las acciones booleanas que nosotros vayamos a aplicar, el orden tiene importancia en
las figuras. Voy a volver esto de nuevo en la parte de arriba y voy a hacer ahora el ejemplo de diferencia, la cual es la diferencia entre el primero y el segundo objeto. Sabemos que el primer objeto es el cuadrado y el segundo objeto es el círculo. Entonces aplicamos de nuevo diferencia con trazo de esta manera, y ahora la diferencia fue aplicada. Significa que del primer objeto le aplicamos la diferencia del segundo, la diferencia que hay del objeto. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Volvemos a lo mismo. ¿Es importante el orden? Sí, sí es importante, porque aquí vamos a hacer la diferencia de uno al otro y ahora vemos que es totalmente contrario al resultado que tenemos en el ejemplo de diferencia. ¿Por qué? Porque ahora el cuadrado era el que estaba en la parte de arriba e hizo diferencia hacia el círculo. Con la tercera herramienta, que es la de intersección, vamos de nuevo a aplicar la opción de trazo y tenemos intersección. Ahora, ¿qué significa intersección? Significa las dos figuras que son intersectadas. O sea, la intersección es lo que tenemos entre esas dos figuras. Por ejemplo, si yo hago esto que tenemos aquí, la intersección entre las dos figuras es esta parte que tenemos aquí y simplemente yo la aplico con la herramienta de intersección y vemos que lo que queda es la intersección entre las dos figuras, no importa dónde se encuentre. Por eso es que aquí yo tenía el elipse de este lado, el cuadrado del otro, y lo que quedó de intersección fue esta pequeña parte que tenemos aquí. A diferencia de la herramienta intersección, la herramienta exclusión lo que hace es totalmente lo contrario. Si yo tomo lo que quedó de la herramienta intersección o de la figura intersección y la arrastro hacia este lado, la voy a poner en la parte superior, podemos ver que justo casa en el agujero que está dejando entre el objeto cuadrado y el círculo. ¿Por qué? Porque lo que hace es excluir esta pieza que es justo donde está haciendo la intersección de nuestro objeto. O sea, donde se crea la intersección excluye esa parte. Por eso es que se llama exclusión y lo veremos con el ejemplo de exclusión, donde tomamos en cuenta ahora el color verde. Ahora sí, ya sabemos por qué el color verde es el que es aplicado de los dos objetos que tenemos aquí. Es porque el color verde es del objeto primario que se va a aplicar al objeto secundario. Entonces, con esto ya aplicamos lo que es la exclusión de la figura. Ahora, tenemos la acción de división, la cual, si nosotros vamos y tocamos de esta manera nuestra figura, vemos que lo que hace es hacer como un corte entre el primero y el segundo objeto. Ojo con esto, tiene que ver con el orden de las figuras. Significa que si yo tengo la figura del cuadrado por encima del círculo, vamos a tener un resultado diferente a este corte que nosotros tenemos aquí. Simplemente tomamos estas dos opciones, nos vamos a trazo, nos vamos a división y ahora lo que hace es utilizar la herramienta cuadrado como un divisor de la figura que yo quiero aplicar, que en este caso sería esta que tenemos de este lado. Entonces, ahora, esto es lo que hace la herramienta o la acción de división. Divide entre dos objetos. El que está en la parte superior es el que se utiliza como si fuera una, podría decirse, un cortador de la figura que está abajo y nos deja el objeto completo, pero con el corte que nosotros necesitábamos de la figura. Entonces, ahora, si yo regreso con Control Z, vamos a utilizar la última herramienta, que es cortar trazo. Ahora, hay que tomar en cuenta el nombre que recibe esta acción, ya que como trazo no es lo mismo que el objeto, aquí no es que nos vaya a hacer un corte igual a los demás. Simplemente que va a ser dos acciones. Una, el corte más el trazo o la figura la va a transformar en un trazo. Vamos a verlo de esta manera. Si yo hago este corte aquí y nos vamos a menú, trazo, cortar trazo, vemos que el corte se hace de esta manera. Tenemos la figura, pero no tiene un relleno como en las demás, porque simplemente lo que hace es transformarnos en trazo. Voy a regresar con Control Z. Ahora voy a poner el círculo en la parte superior y vamos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos, nos vamos a cortar trazo y ahora la diferencia es que donde estaba la figura elíptica,
Exactamente aquí hace los cortes. Voy a poner, voy a sacar un clon de esta con control D. Voy a seleccionarlo para hacer lo que es el cortar trazo. No pareciese que el círculo es el que afecta al cuadrado, pero sin embargo sí lo hace. Como es un trazo lo que queda después de aplicar este corte, si nosotros ponemos aquí el objeto elipse, nos daremos cuenta que el trazo está aplicado justo donde pasaba el elipse. Entonces, así es como funciona esta herramienta. Aparte de hacer el corte, lo transforma en trazo el objeto que nosotros estemos creando o estemos cortando en este caso. Continuaremos con la herramienta de combinar y descombinar. En este caso, esta herramienta yo necesito hacer una pequeña explicación antes, donde nosotros tenemos que tomar en cuenta algo que probablemente o lo hayan notado o no lo hayan notado. En Inkscape, las figuras, todas las figuras que nosotros vamos creando son como piezas independientes que arman un rompecabezas para lograr una figura. O sea, el elipse es una pieza independiente al cuadrado. Esta es otra pieza independiente, excepto si nosotros hacemos operaciones booleanas, pero se nos transforman en objetos independientes. Cada uno de ellos es independiente a los demás. Entonces, tomando este concepto, podemos ver uno diferente entre los otros, el cual es exclusión, que nos muestra una figura que sabemos que es independiente porque, entre otras características, es una sola figura encerrada en este recuadro que nosotros ya sabemos que podemos utilizarla para manipularla, hacerla más grande, más pequeña y lo que ya hemos visto, ¿no? Pero si nosotros tomamos en cuenta la herramienta o tomamos la herramienta editar nodo y yo hago lo siguiente, muevo estas figuras, notamos que sí se activa como una figura independiente sola. ¿Por qué? Porque se activan todos los nodos para poderlo manipular de esta manera. Pero también vemos algo muy extraño. La figura está dentro de sí, separada. Bueno, eso es porque la figura que se terminó de crear al final, aunque es una sola figura, es una figura combinada de dos objetos, pero pertenecen al mismo objeto, el cual, si yo lo tomo de esta manera, lo toma como un objeto independiente, como si fuera una elipse. Entonces, ¿cómo se logra esto? Aquí es donde viene la pregunta. Bueno, sencillo. Para eso está la herramienta de combinar y descombinar, donde nosotros podemos combinar los objetos. Ahora, voy a combinar estos dos objetos que son totalmente independientes. Tomen en cuenta que no voy a utilizar ninguna de las acciones de operaciones booleanas. Simplemente voy a tomar mi objeto y voy a irme a trazo y la opción combinar. Ahora, aquí lo que hizo ya fue combinar mi objeto. Si yo trato de moverlo, nos damos cuenta que es una sola figura independiente. Ahora, ¿qué pasó aquí? Yo regreso con control Z y ahora muevo el cuadrado hacia la parte superior. De nuevo hago lo mismo y voy a la opción de combinar. Ahora vemos que la herencia del color es del objeto secundario, o sea, del objeto que está en la parte superior. Pero notamos características como un objeto independiente, el cual es una figura que si nosotros vamos a editar nodos, podemos editar nodos, no hay ningún problema, pero sigue siendo una sola figura independiente y está combinada y considerada como una figura independiente como todas las demás que tenemos y creamos en Inkscape. En eso se basa la herramienta de combinar. Combina dos o más objetos para poder lograr un tercero objeto independiente. Si yo doy combinar de esta manera y ahora creo, por ejemplo, una estrella y me voy a otro color, simplemente para dar el ejemplo, y lo tomo de esta parte de aquí y lo combino también. Bueno, vamos a combinar ahora las tres figuras con la herencia de la última figura que fue aplicada para su combinación y vemos que ahora son una sola figura unida con las características de una sola figura unida. Esa es la característica de unión. Ahora, ¿recuerdan esta herramienta que yo les expliqué
en el capítulo pasado, que no la íbamos a usar porque quería usarla en un concepto o en un punto específico para que le entendiéramos mejor su uso. Bueno, vamos a usarlo ahorita. En este caso, convertir el trazo del objeto seleccionado en una trayectoria nos va a permitir hacer algo muy similar. Yo, por ejemplo, voy a tomar el elipse, voy a crear un objeto de este lado, no importa, y al tener creado mi objeto independiente a los demás, voy a hacer lo siguiente. Voy a acercarme nada más para que lo podamos ver más de cerca y voy a tomar la herramienta de editar nodos y me voy a ir a esta opción que es convertir los trazos de objeto seleccionado en trayectoria. Lo hago de esta manera y ahora notamos algo que es si yo doy un clic, ahora vemos que el trazo de mi objeto independiente es otro objeto. Vaya, lo que hace es transformar el trazo del objeto en un objeto independiente. De esta manera, ¿sí? Aunque hay una característica que ya notamos con el resto de las características cuando están combinadas, el cual es que si yo salgo de mi objeto y trato de tomar, por ejemplo, el elipse, vemos que sigue siendo un mismo objeto, sigue estando combinado y no lo podemos usar independientemente. Sí podemos manipular nuestros nodos de la figura de esta manera, así como esta, pero en sí siguen combinados. Entonces, para eso viene la siguiente herramienta, la cual es descombinar. Esta me permite descombinar el objeto y así poderlo utilizar como una figura independiente de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Ahora, ya que lo tenemos descombinado, van a decir ustedes, bueno, pero no pasó absolutamente nada. Bueno, porque aquí al estar descombinado, tenía yo que haber tomado la figura para que la tomara independiente, pero aparte tenemos otra característica que lo mantiene unido en una sola figura y es agrupación. La herramienta agrupación que nosotros vamos a utilizar también en este capítulo se encuentra dentro del menú objetos y las opciones de agrupar o desagrupar. ¿Qué diferencia hay entre agrupar y desagrupar y la opción de combinar y descombinar? Bueno, vimos que combinar vuelve el objeto con las mismas características y así tiene que ser respetado porque se vuelve un objeto sólido, un objeto fusionado, un solo objeto. Pero la opción de agrupar simplemente toma los objetos independientes y los agrupa, los empaca, los mantiene unidos, pero con la característica de que respeta los comportamientos independientes de cada uno de los objetos. Vaya. Toco de nuevo, vemos que está fusionado como si estuviera combinado, pero les voy a demostrar lo contrario si me voy a objeto y voy a la opción de desagrupar. Ahora tenemos dos objetos. No es que después de haberlo descombinado siguiera combinado o no funcionará la herramienta, no, sino que ahora lo sacamos del grupo y son objetos totalmente independientes que tienen sus características como las que estamos viendo aquí. Entonces, este punto quiero que quede muy claro. Combinar es crear un objeto y ese objeto es un objeto sólido o un objeto combinado de tal manera que tienen las mismas características como un objeto. La diferencia entonces entre las opciones de combinar y descombinar y agrupar es que, de nuevo, agrupar es un grupo de objetos independientes unidos todos para lograr una figura. Si yo agarro estas herramientas, estos objetos que tenemos aquí y me voy a la opción de agrupar, ahora tomo cualquiera de los objetos y los muevo y son independientes cada uno de ellos. De hecho, yo doy un doble clic, por ejemplo, y puedo manipularlos dentro del grupo. ¿Sí? De esta manera, yo doy un clic afuera y muevo de nuevo los objetos, las figuras, y tenemos un objeto creado, o más bien un grupo de objetos que me permiten crearlos y moverlos independientemente
para lograr una figura, sin que pierdan sus características iniciales, como en la opción de combinar, la cual combina y es un solo objeto y tiene sus propias características las cuales son heredadas, como estas que tenemos aquí, que en este caso logra hacer la característica del color, una de las características que resaltan entre todas las demás. Muy bien, amigos, si llegaste hasta aquí significa que te gusta este curso, así que si no estás inscrito, inscríbete activando la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Comparte estos videos, también dale like a los videos y, muy importante, comparte estos videos para que llegue a más personas y eso ayude al canal a seguir creciendo y de la misma manera mantener motivado para lograr hacer más cursos de tu interés y que sigas aprendiendo con esta serie de cursos. Espero que te esté gustando la forma en la que explico. En este caso quería hacer un pequeño apartado al final donde les comento que esta forma de explicación es más que todo para que cimentemos un tema en concreto, no estar haciendo pequeños videos donde tenemos pequeños bloquecitos y de un video a otro tal vez cansarte y dejarlo y volverlo a tomar la semana que entra. Así el tema en concreto que se está explicando se queda bien cimentado y se complementa en sí mismo para que no nos quede aún más claro este punto. Sin más por el momento, amigos, me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.